La civilización perdida más famosa de la historia de la humanidad probablemente nunca existió. Un solo hombre la inventó, hace casi 2400 años, en un par de textos filosóficos. Y sin embargo, esa invención se convirtió en el molde de cada teoría de civilización avanzada perdida que ha existido desde entonces. De Egipto a Sudamérica, de la Antártida al fondo del Atlántico. Se llama la Atlántida. Y detrás de la ficción más influyente de la historia, podría estar escondido un desastre que sí ocurrió de verdad. Todo lo que sabemos sobre la Atlántida viene de una sola fuente. El filósofo griego Platón, alrededor del año 360 antes de nuestra era, en dos textos llamados Timeo y Critias. Platón cuenta que el político ateniense Solón escuchó la historia de sacerdotes egipcios generaciones antes. Pero hay un detalle que casi nunca se menciona. Platón usaba mitos inventados constantemente como herramienta filosófica para explicar ideas abstractas. Lo hizo con el mito de la caverna, con el anillo de Giges. Ningún autor griego anterior a Platón menciona la Atlántida, ni uno. Para muchos historiadores, no estamos ante un lugar perdido. Estamos ante una fábula sobre la arrogancia, protagonizada por una civilización imaginaria que es castigada por los dioses. Pero la fábula tiene un nivel de detalle asombroso. Platón describe una isla más grande que Libia y Asia juntas, organizada en anillos concéntricos de tierra y agua, conectados por canales navegables. En el centro, un templo dedicado a Poseidón, recubierto de un metal misterioso llamado oricalco, que brillaba como el fuego. Puertos capaces de recibir miles de barcos. Un sistema de irrigación que cruzaba toda la isla. Es, literalmente, el plano de una ciudad ideal. Y ese nivel de precisión es exactamente lo que ha alimentado casi 2000 años de gente tratando de encontrarla en el mapa. Pero cuando revisas los números que da el propio Platón, el lugar se vuelve imposible. Dice que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, en pleno océano Atlántico. Dice que se hundió en un solo día y una sola noche. Y dice que todo esto ocurrió 9000 años antes de Solón. Eso ubica la Atlántida alrededor del año 9600 antes de nuestra era. Antes de la escritura. Antes de la agricultura. Antes de cualquier civilización urbana conocida por la arqueología. No hay ninguna sociedad con canales, puertos y templos de metal en esa fecha, en ningún lugar del planeta. Los números de Platón, tomados literalmente, no calzan con la historia real. Así que en 1939, un arqueólogo griego llamado Spiridón Marinatos propuso algo distinto. ¿Y si Platón o los sacerdotes egipcios se equivocaron en un solo número? En egipcio antiguo, los símbolos para 100 y para 1000 son parecidos. Si tomas los 9000 años de Platón y los divides por 10, obtienes 900 años antes de Solón. Eso te lleva casi exactamente al año 1600 antes de nuestra era. Y en esa fecha exacta ocurrió una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia humana. La isla de Tera, hoy Santorini, explotó. Dejó un cráter de más de 10 kilómetros y desató un tsunami que golpeó de lleno a la civilización minoica, en la cercana isla de Creta. Los minoicos eran la potencia naval más avanzada del Mediterráneo. Puertos, palacios de varios pisos, arte sofisticado, escritura propia. Después de Tera, colapsaron. Antes de seguir, piensa en esto. Si un solo error de traducción puede mover una fecha 9000 años en el tiempo, ¿cuántas otras civilizaciones perdidas son en realidad el mismo desastre, contado con los números equivocados? La teoría de Tera no es la única. Algunos investigadores, usando imágenes satelitales, creen haber encontrado estructuras rectangulares hundidas en los humedales de Doñana, cerca de Cádiz, en el sur de España, justo frente al estrecho de Gibraltar. Otros proponen que las columnas de Hércules de la geografía griega más antigua no eran Gibraltar, sino el estrecho de Sicilia, lo que trasladaría toda la historia al Mediterráneo central, cerca de Cerdeña. Ninguna de estas teorías tiene evidencia arqueológica confirmada. Todas comparten el mismo problema. Intentan tomar literalmente un texto que probablemente nunca pretendió ser un mapa. Y ahí es donde la historia se pone oscura.
En los años 30, la ANNRB, la Oficina de Ocultismo de las SS dirigida por Heinrich Himmler, financió expediciones reales para buscar la Atlántida, convencidos de que probaría un originario superior para la humanidad. En los años 60 y 70, el psíquico estadounidense Edgar Cayce aseguró, en trance, que los registros de la Atlántida estaban enterrados bajo Bimini, en las Bahamas, señalando una formación rocosa natural como si fueran ruinas. Ninguna excavación real ha encontrado nada. Pero la plantilla que dejó Platón, isla avanzada, tecnología superior, destruida por su propia arrogancia, se volvió reciclable para cualquier teoría de pseudohistoria que necesitara una civilización perdida a la medida. Así que esto es lo que sabemos con certeza. Un filósofo griego inventó una fábula sobre la arrogancia humana. Esa fábula, probablemente, tomó prestado el eco de un desastre real, la explosión de Tera y la caída de los minoicos. Y esa mezcla de ficción y memoria se convirtió en la plantilla de la civilización perdida más buscada de la historia, una que sigue sin aparecer, porque el mapa en el que la estás buscando nunca existió. En Archivo Oculto no vinimos a decirte qué creer. Vinimos a mostrarte dónde termina el mito y dónde empieza, quizás, un desastre real. El resto queda en tus manos.